Hola, estimada. Seguimos con la segunda parte de la clase número 3 y vamos a hablar, obviamente ustedes ya hicieron la actividad anterior, así que vamos a ahora avanzar con la clase número 3 y vamos a hablar sobre los juicios. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es importante entender lo que son las declaraciones? ¿Por qué es tan importante entender las afirmaciones y los juicios como tal? No se les olvide que gran parte del negocio que ustedes desarrollan depende primero de la actitud que nosotros tengamos para enfrentar ese negocio. Y para enfrentarlo tenemos que entender ciertas cosas. Lo importante que son las afirmaciones, reconocer el entorno que tenemos, la realidad que existe, entender que existen declaraciones que pueden afectar nuestra vida o que sencillamente pueden mejorarla. Y eso, desde el punto de vista del emprendimiento y del negocio, es muy importante porque necesitamos que ustedes como empresarias, siempre tengan una actitud apropiada para poder enfrentar no solamente las dificultades, sino que las oportunidades de negocio y capturarlas para poder crecer. De ahí la importancia de saber lo que hago, cómo lo hago, qué nombre le coloco, cómo me ayudo con las frases que de alguna manera potencian mi negocio como tal. ¿Qué ocurre con mis afirmaciones, con mi entorno? ¿Lo reconozco como tal? Sí, lo reconozco. ¿De qué manera? Con afirmaciones. Lo que de alguna manera no reconozco y está asociado a mis emociones, ¿cómo lo manejo? Con declaraciones. Hoy día quizás no tengo un auto, pero voy a hacer la declaración de que sí lo voy a tener. Y eso es una potencialidad positiva para mi vida, porque eso me va a permitir colocarlo como meta. Y además tengo los juicios. Dentro de las declaraciones, que ya las vimos hace un rato atrás, las separé. También están los juicios. ¿A qué suena cuando escucha la palabra juicios? Ustedes recuerdan los juicios que tuvo, o el juicio que tuvo don Francisco, me imagino, hace un tiempo atrás, ¿ya? O quizá el negro Piñera en su momento, ¿ya? Asociado a ciertos consumos y ciertas complicaciones. Y sí, a veces los juicios también son llamados prejuicios, ¿ya? En general, son aquellas palabras que nos vienen automáticamente a la cabeza, los prejuicios, cuando pensamos en un hecho o en un personaje. Por ejemplo, nosotros tenemos un hecho histórico a nivel mundial que es la Segunda Guerra Mundial y recordamos perfectamente a Hitler, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Voy a tomar un ejemplo actual. Cuando ustedes escuchan o ven hablar a Trump, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, sin haberlo conocido personalmente, ¿qué ocurre? Quizá a algunas de ustedes les debe caer muy bien o les debe agradar y a la otra parte o las otras de ustedes les debe caer como muy desagradable. A pesar de no conocerlo, ustedes de manera general tienen un prejuicio con respecto a él. Entonces nunca se les olvide que los prejuicios están asociados a aquellas palabras que se nos vienen automáticamente a la cabeza cuando pensamos en un hecho o personaje. Pensamos en la Segunda Guerra Mundial, pensamos quizá en Trump, el presidente de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Los juicios transforman al mundo? Sí, ya que son declaraciones. Entonces cuando nos dicen por la mañana, qué linda te ves, sí, es un juicio, ya que transforma nuestro mundo cuando nos lo dicen. De la misma manera en que si les llegan a decir que se ven lo contrario a linda, también se genera un juicio y transforma el mundo que ustedes tienen y el cómo lo van a enfrentar quizás durante el día. Quizás. Los juicios no corresponden a descripciones de algo que está allá afuera. En general los juicios siempre son internos, son construidos adentro, de quien los expresa. Por eso se dice que el juicio habla de quien los dice y de quien los emite. En general, y esto es para que se entienda, muchas veces las personas tienden a emitir juicios sobre situaciones o personas sin conocerlas, ¿ya? Y solamente emiten juicios porque escucharon que, o alguien dijo que, o quizás la forma de vestir de esta persona genera que, etcétera. Existen muchos juicios como tal, ¿ya? Y no se les olvide también que los juicios a veces pueden ser buenos o malos. Aunque ustedes no lo crean, también no todos los juicios son malos. Miren, voy a darles un ejemplo o ejemplos de prejuicios, ¿ya? Prejuicios son pensar, hay mucha gente,
no estoy hablando de ustedes, pero hay mucha gente que cree que la gente que viste mal no es confiable. Las personas que no son atractivas, lo más probable es que no sean confiables. Hay personas que piensan que los empresarios son ladrones. Todos los empresarios son ladrones. Ustedes saben que no. Hay gente que piensa que la gente de Rusia es muy arisca o es muy grave, es muy seria, muy desagradable. Hay otros que pueden pensar que los gitanos son delincuentes o que las personas que viven en ciertos sectores todos son delincuentes. Eso es un prejuicio, porque en realidad lo único que está haciendo es encasillar de manera quizás injusta a personas que no conocen o que no conocemos. De ahí siempre hay que tener mucho cuidado con los prejuicios como tal. Ahora la pregunta es, ¿son malos los juicios? Aunque ustedes no lo crean, no siempre. Los juicios a veces nos sirven para predecir el futuro. Por ejemplo, más de alguna vez ustedes han ido a reunión de apoderados, ¿no es cierto? Más de alguna. Y dicen, la profesora es impuntual. Eso a veces nos sirve para predecir que una vez más la reunión de apoderados va a empezar más tarde. Sin embargo, a su vez también la encasilla, porque ¿qué es lo que ocurre? Pensar que la profesora es impuntual es asociar a que todas las actividades que ella realice van a ser impuntuales o no van a ser completas. Y a veces sin querer, uno extiende ese juicio a todas las profesoras, sin querer. Nos prejuiciamos. Ahora, sin embargo, ojo, cuando hacemos esto, el juicio como tal, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nos decimos o se dicen a ustedes mismas el juicio, soy mala para las matemáticas? O bien, cuando le dicen a su hijo o hija, eres malo o mala para las matemáticas. Es muy probable que tanto su hijo como ustedes nunca logren aprender bien, porque lo que están haciendo es un prejuicio a sí mismo y hacia los demás, ya que al decir aquello está generando un futuro que dice no voy ni vas a aprender. Mucho ojo con los juicios que nos decimos o que se dicen a ustedes mismas y también a otros, porque pueden determinar el futuro. Miren, quiero decirles algo antes de avanzar. Más de alguna puede creer que no va a ser capaz de sacar adelante este curso. Y eso es un prejuicio o es un juicio muy erróneo. Chicas, todas están acá para aprender y todas están acá para salir adelante. Pensar que no son capaces de hacer algo sencillamente es ponerse cadenas sobre sí mismas e impedir el aprendizaje, impedir aprender. No se les olvide que equivocarse también es una forma de aprender. Y a veces necesitamos equivocarnos más veces de las que acertamos o de las que le achuntamos, por decirlo de alguna manera, para aprender. A veces aprendemos con dolor, pero lo que aprendimos con dolor nunca, nunca se olvida. Ya, voy a dejar hasta acá esta parte de la clase para que realicen la actividad que viene ahora, ¿ya? Y una vez terminado eso, continuamos.